Bienvenidos y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Como siempre, muy emocionado, muy halagado de poder conversar con ustedes a través de esta señal. Y hoy vamos a conversar con una persona sumamente singular, sumamente interesante. Él es un cantautor, es decir, una persona que canta y escribe canciones, poeta, y además es un actor, porque él es un tipo también con una gran capacidad para actuar sus propias creaciones. Fíjense ustedes, este libro de él se llama Fiebre Vital, ¿no? Y es un poemario. Y dice así, comienza los primeros párrafos de un poema que se llama Desfachatez impúdica. Tiene un epígrafe que dice Omnia vincit amor. Se traduce más o menos del latín al español como todo lo vence el amor. Y el poema dice así: sobre una estrella recorro tu figura, o acaso beso mariposas. Mezclo entre acuarelas el prado de la Vía Láctea, bato las alas del zunzún risueño, licúo bríos nuevos, ciño mis dedos al trueno de un poeta, al trueno de un poeta. Y al trueno de un poeta vamos a presentar a Arístides Naranjo García. Bienvenido, Arístides. Un placer, Alexis, estar acá compartiendo contigo en este día. Qué bueno que estés con nosotros, entre otras cosas porque nosotros aquí en esta programación en español de la televisora pública de Miami, tenemos mucho público cubano y español, ¿no? Y entonces tú eres cubano-español. Háblanos un poco de ti mismo. ¿Tú naciste en Cuba o naciste fuera de Cuba? Nací en Cuba en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, reconocida como la ciudad de los puentes, la Atenas de Cuba. Y bueno, y por la Sonora Matancera. Hombre, y por grandes artistas que ha dado a la cultura cubana e internacional. Y ahí crecí, ahí hice mis estudios, luego me traslado a La Habana, a la universidad, y empecé con el teatro amateur dentro de una agrupación que es teatro universitario. Ahí tuve la posibilidad de empezar a interpretar personajes. Si bien es cierto que desde Matanzas, con mi maestro René Quirós, que fue el primero que me habló de respiración diafragmática, de lo que es estar en un escenario, de lo que es inspirar un personaje y cómo eso se va traduciendo, había surgido. Sin embargo, en La Habana, en teatro universitario, comencé un despliegue que luego dio al traste con unos estudios que realicé universitarios de ciencias médicas y por mi trayectoria me dieron una licencia cultural en el Ministerio de Salud y me inserté de ahí lleno en el sector profesional, en el teatro. Comencé allí con el maestro José Milián, Premio Nacional de Teatro 2008, en Pequeño Teatro de La Habana. Comencé una trayectoria ininterrumpida que empezó en teatro, de teatro, estando en teatro y manteniendo teatro, derivó a radio, estuve 4 años en la radio, estando en radio y manteniendo el teatro, apareció la televisión, y tuve la primera oportunidad en televisión, y luego fue un decursar de interpretaciones, de personajes, de experiencias. ¿Y cuándo te fuiste de Cuba? En el año 2011. En el año 2011 se dio una posibilidad y estuve en España a través de talleres, de cursos que fueron impartidos, y ya en el decursar de ese tiempo fui tomando la determinación de contrastar otras culturas, otras experiencias y abrir mi horizonte de mente y mi horizonte artístico. ¿Y qué has hecho en España? Sí, tienes entonces, si te fuiste en el 2011, tienes como 15 años. 15 años ya pasados en España. En Madrid, ¿no? En Madrid. En Madrid. Sí. Si bien es cierto que me he trasladado por España, dentro de la geografía española, en ferias de libros que se han desarrollado a lo largo de distintas ciudades. He participado desde Barcelona, desde Gijón, desde la propia Madrid, desde Palencia. He estado en muchas ferias, repitiendo. Porque como tienes una versatilidad que te permite ser actor, cantautor, cantante y autor y poeta al mismo tiempo, entonces en algunos sitios vas por poeta y otros vas por actor y otros vas por cantante, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de no dejar de crecer y de no dejar de sentir que esto es un sendero que, por mucho que transitemos en él, siempre
nos quedan esos pendientes de crecer y sobre todo ir adquiriendo experiencia a través de los maestros y de las personas que nos aportan con todo su conocimiento y con todo su talento. Yo he tenido maestros que han incidido en mí y que gracias a ellos he tenido la posibilidad de realizar una serie de despliegues ya escénicos desde distintos perfiles. Tanto en Cuba como en España, ¿no? Sí, tanto en Cuba como en España. En Cuba, dentro del teatro universitario, estaba César Montero, luego estuvo José Milián, luego vinieron muchos directores de radio, entre ellos Héctor Pérez Ramírez, un excelente director ya fallecido, y directores de televisión también. ¿Y cómo hacían dentro de las limitaciones que la dictadura impone a la creatividad? ¿Cómo se manejaban ellos allí? Bueno, en el momento las producciones en las que yo participé contaban con los requerimientos que se necesitaban, ¿no? Pero bueno, sabemos que la televisión es un medio que demanda muchísimo contenido, muchísima infraestructura, demanda cosas que sí, las carencias evidentemente están, pero yo creo que se impone el deseo, se impone la pasión por llevarla a cabo, ¿no? Y en definitiva es una cosa personal. Pregunto, porque es interesante, ¿no? Sobre todo, ¿cómo hacían para gambetear, para eludir las restricciones a la creatividad? No, se dieron, por ejemplo, en procesos en los que yo estuve, se daban determinadas pausas que a veces estaban fuera de los límites calculados por la producción por cosas que se suscitaban. Porque uno se adentra a un proyecto, uno no sabe luego todas las disyuntivas que pueden ocasionarse. Pero al final se sorteaban cosas y bueno, se salía adelante. Sí, señor. Sí, hay que ser muy astuto en los países totalitarios para uno poder expresarse. Entonces, y en España, ¿cómo te ha ido en el sentido de la creación? La creación está en uno. Yo creo que cuando sientes que hay una inventiva en ti, en tu imaginario, en lo que tú percibes de la realidad, porque percibimos de la realidad, la naturaleza nos proporciona, nos alimenta y luego nos permite construir un poema, nos permite ver la apariencia externa de una persona para luego esa manera de ser, trasladarlo yo a una interpretación, porque el actor capta de la realidad, el poeta inspira los signos que la naturaleza le transmite. De hecho, la poesía, que para mí está en el centro del universo y está en el centro de la propia creación, está mama de todas esas jeroglíficos, de todas esas pinturas abstractas en cuevas, de todo lo que existe. Sí, todo lo que es la experiencia de la humanidad. Pues, exacto, y todo lo que los elementos naturales, en una interacción con el hombre se cuestionaba, se preguntaba, intentaba indagar, intentaba llegar a una conclusión, a una respuesta. Yo creo que en ese tránsito, en ese camino, está la riqueza de lo que un artista puede proponer a sus semejantes. Y eso es muy interesante. Claro que sí, chico. Y ahora fíjate, tú, es natural que una persona de origen cubano como tú, tenga interés, es lógico que tenga interés en venir a Miami para presentarse en Miami, para tener un reencuentro con sus orígenes. ¿Qué te trajo a Miami? ¿Qué viniste a hacer? Bueno, en Miami, aquí vive mi familia, aquí tengo sí, aquí tengo a mis seres queridos. Bueno, he venido porque ha pasado tiempo y no nos habíamos visto físicamente 8, 10 años. ¿Quiénes están aquí? ¿Tus padres están Mis padres, mi hermano, mi sobrino, en fin. Y quise pues establecer ese ¿Tus padres son artistas también? No. Recuerdo a mis abuelas canturreando, recuerdo a mis abuelas que les gustaba mucho el punto cubano, la música guajira. Y claro, esas son resonancias que uno tiene, porque por ejemplo en mi casa se escuchaba mucho la radio. Claro. La radio es una cosa que se oye mucho. Se escuchaba mucho. Y actualmente se sigue, afortunadamente. Ojalá que no sea reemplazada en su totalidad, porque verdaderamente es algo que a nivel auditivo
alimenta, acompaña, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, ¿Y tu padre, he venido... ¿Y tu padre qué profesión tiene? Mis padres son economistas. Ajá, los dos. Sí, mis padres son economistas y bueno, pues ya están jubilados y he venido por eso, ¿no? Ese acercamiento, esa confrontación espiritual, ese acercarse y esos lazos que son indisolubles, son un alimento fundamental. Y luego también propuestas que me han sido dadas para llevarlas al respetable público de acá, compañeros, lectores, personas que siguen mis creaciones y que saben que estoy acá, que el día 21, por ejemplo, por citarte un ejemplo, el día 21 voy a estar en Alfaros, en algo que dirige el maestro Lázaro Horta, matancero, Lázaro Horta, sí, en Alfaros. Tremendo artista. El domingo 21 de junio, las puertas abren a las 7 y con puertas abiertas, y desde aquí quiero invitar a todos los televidentes que no se pierdan la oportunidad de disfrutar de este teatro bar. Además de Lázaro se encuentra la actriz, la excelente actriz y artista cubana Gretel Trujillo. Vamos a hacer algo que estamos ahí cocinando y bueno, con muchas expectativas, ilusiones. ¿Eso va a ser el domingo cuánto? 21. El domingo 21. Perfecto. 21 de junio. ¿Cómo se llama el sitio? Repítelo, por favor. Alfaros. Alfaros. ¿Te acuerdas? Alfaros, muy conocido. Está en calle 8. La calle 8, Está en la calle 8, es un sitio emblemático. No, y se ve, cuando pasa por ahí se ve desde el carro. Entonces, fíjate, tú tienes esas presentaciones aquí en Miami, tienes el reencuentro con tu familia, y es muy importante porque para nosotros los hispanos, la familia es una entidad clave, es decisiva en la vida de todos nosotros. Nosotros, afortunadamente, la cultura hispana mantiene en alto valor, en alta estima, la vida familiar. Entonces vas a tener esas presentaciones. Voy a tener esta y hay otro evento que está firme. Hay dos eventos firmes para el mes de agosto que se deben producir. En agosto todavía vas a estar aquí. Sí, voy a estar hasta finales de agosto. Perfecto. Con otro carácter, un carácter más literario, vinculado a mis libros, pero también al tema cantautor, ¿no? De poder llevar a canción poemas que han sido trabajados por el maestro José Luis Pardo, que ha realizado la composición de temas que es uno de mis profesores en España, así como mis profesores Teresa Fernández y Carlos Salamanca, que también inciden y velan mucho en mi trayectoria, en un sentido como vocalista. Y me siento muy honrado y muy agradecido. Entonces hay un evento para el 8 en Book and Book que va a llevar que el moderador es Félix Anecio, el poeta cubano, guantanamero Félix Anecio. Book and Book de Coral Gables. En Coral Gables, ahí el 8. Y luego el 28 en el Museo de la Danza también habrá otra presentación que, bueno, a través de un amigo querido que ha tenido a bien presentarme a Heriberto allí en el Museo de la Danza, mi amigo Baltasar, al que agradezco el acercarme allí al museo. Y bueno, pues esto será el 28, más otros eventos que pueden terciarse, ¿no? Que pueden... Bueno, es interesante que tú seas un cantautor. Yo tengo una muy cercana en mi familia, que mi hermana también, que vive en Madrid, es cantautora. Tu hermana, que es un ser adorable, es una persona que me habló de ti, que me dijo, cuando vayas, tienes que contactar con Alexis. Y sí, mi querida Edith, a quien agradezco tanto también, una persona con un arrojo hacia la música, hacia el arte en general, porque es un artista y es una persona que inspira todo eso. Y me habló y me dijo, tienes que, así como mi querido amigo Antonio Nascimento, que también es una persona muy, muy cercana y entrañable. Sí, no, mi hermana de Yolanda Salazar es muy, muy creativa. Su nombre, sí. Ella se presenta como Edith Salazar solamente. Exacto. Ahora fíjate tú, eres escritor, aparte de cantautor, aparte de actor, eres escritor. Tienes 2 libros que vamos a mostrárselos al público. Tengo 2 libros publicados. Tengo este que es Fiebre Vital. Es un libro que salió en el año 2019, que está en segunda edición, que se encuentra en mi página personal de Amazon. Y tengo este que es Itinerario de la Herida, que es un libro que salió en el año 2021.
Ahora, También lo que me impresiona de este libro es que ya su nombre tiene mucha carga, mucho aroma poético, o sea, itinerario de la herida, ¿no? Ya es Sí. poético en sí mismo, no per se. Sí, itinerario de la herida, el mismo nombre te indaga sobre un trayecto, sobre un sendero, un camino. Y fiebre vital, o sea, es una manera metafórica, evidentemente, de expresar como esa fiebre, esa elevación de esa temperatura. La tensión de la vida, ¿no? Sí. Ahora, bueno, háblanos un poco. Tengo entendido también, se me olvidó preguntarte, tengo entendido que vas a tener una presentación con Lázaro Horta en un grupo cultural que nosotros estimamos mucho aquí, que se llama Pinceladas del Arte, de Alejandra Cosío del Pino. Estaremos por allí dándole una promoción también al evento del 21, evidentemente, y vamos a estar Gretel, Lázaro y yo allí junto a Alejandra, que no conozco todavía su entorno, pero a ella sí le he conocido. Esa es una mujer bellísima. A ella sí le he conocido. Por donde quiera que se la mire. Sí, a ella sí le he conocido. Una gran actriz, una gran promotora cultural. Sí, qué bueno que vaya. Le agradezco mucho porque fue muy atenta. Cuando nos vimos la primera vez allí en el anterior, en el piano bar que ofreció Lázaro, en el mes pasado, fue muy cercana, fue muy atenta, muy educada, me encantó. Sí, esa es una mujer muy bella. Mira, entonces fíjate tú. Tienes estos dos libros. Más o menos haznos una pequeña descripción de cada uno de los libros y si te provoca, lee un pedacito de... Aquí en este libro justo que... El poema que yo leí, el pedacito de poema que yo leí es de este libro, de Fiebre Vital. Fiebre Vital. Fiebre Vital, lo pongo acá en su contraportada, es confesión de amor en calles de esperanzas, aunque el destino gire inexorablemente. Es ilusión constante tejida entre hebras tiernas, desenfrenadas, eróticas. Las distintas facetas del más grande de los sentimientos se plantan en un escenario de ausencias, reencuentros, evocaciones, dudas, certezas. La temperatura no conoce lenguas ni geografías y sube, irremediable, ante un campo de árboles y estrellas. Allí canta un poeta desnudo, a plena voz, que sueña abrazar al mundo. Sí, señor. O sea, yo creo que es una manera muy concreta, inevitablemente directa para el lector, el amante del verso. Yo creo que la poesía tiene cómplices. El texto tiene mucha textura poética. Bueno, después de todo es poesía. Y por eso de repente te atrapa porque es evocador, es sugestivo, es realmente es como brotado del alma, ¿no? Exactamente. Ahora fíjate tú, y háblanos un poco del otro libro que se llama Itinerario de la herida. Bueno, Itinerario de la herida, un libro con el que estuve trabajando cerca de 7 años, desde que lo comencé hasta que salió por editorial. Acá se plantea un trayecto, pero la confrontación aquí va desde distintos ángulos. Si aquí hay una lírica que se concentra en las distintas emociones y sensaciones que el amor de pareja puede provocar en el decursar del tiempo, y hay una exploración lírica de todo esto, acá, en Itinerario de la herida, hay un trayecto, hay un sino que va guiando al poeta desde su interacción con la sociedad, desde su meditación en un nivel cognitivo de lo que él, desde un punto de vista filosófico, extrae de su interacción con la sociedad, porque yo creo que eso es fundamental. Plantearnos y replantearnos en la sociedad que vivimos y del modo en que vivimos, cómo yo puedo traducirlo en vocablos que lleguen a un lector y que ese lector de alguna manera eso le provoque, no le deje impasible, no le deje indiferente. Sí. Aquí también hay una mirada que guarda una relación con lo laboral, con la experiencia cotidiana, social, y hay una herida del desamor. Si aquí se centra en el amor, aquí hay una herida de desamor. Intento siempre que mis proyectos literarios y todo lo que acometo, artísticamente en definitiva, se diferencie, tenga rostros, sea un poliedro al que mirar, no encasille nada, porque me gusta eso, me gusta esa pluralidad de la visión, porque verdaderamente somos así. No, es interesantísimo, porque sí,
Entonces hay un enlace entre la exploración filosófica, el desgarramiento vital, las experiencias cotidianas. Efectivamente. ¿No? Y el gran motor inevitable que es el amor. O sea que todo está ahí mezclado de una manera bastante inspiradora. Te felicito por eso. Gracias, de verdad. Ahora fíjate tú, yo estaba leyendo también que has tenido de alguna manera un acercamiento a lo que tú llamas la visión gitana. Y como yo soy un fanático de Federico García Lorca, que fue el gran reivindicador de los gitanos con su romancero gitano, te pido que nos hables un poco de eso, de tu visión gitana. Visión gitana fue un sueño que tuve, evidentemente. Me pasó en Cuba. En sueños vi esa imagen de una gitana que estaba sobre mí, que se abalanzaba sobre mí, que movía sus manos. La vi vestida, la vi con sus pulseras, le vi sus aretes, le vi su collar. Y fue inevitable no despertar al día siguiente y concebir un poema, que luego fueron bocetos, que fueron depurándose, que se llama Visión Gitana. Y en el disco... Léenos un pedacito. Sí, claro que quiero leerlo, sí, es emocionante y dice: tu gitana me visitó esta mañana, ole con ole, furor de tacones, peineta de nácar, estola brocada, vestido de fuego, óvalos de lana, pulsera amarilla del sol de la Mancha, ajorca esmeralda, collarín de plata. Me ofreció su pecho, vibró el abanico entre castañuelas, rió ilusionada, musitó en mis oídos pompas de deseo, sacudió los huesos con 3 panderetas, malecón sin salida, baño del recuerdo, alucinante concierto, danza de mi cama, ole con ole, tu gitana me visitó esta mañana. Sí, señor. Uno te está oyendo y ya ve, se imagina a la Lola Flores. Pues te he pirado un sueño, un sueño, y además tengo la dicha de que también sea canción, y siempre que la canto... La gran cancionera gitana Lola Flores. Sí, grandiosa. Sí. Ahora, estaba leyendo en tu presentación que tú postulas que el arte es un camino de aprendizaje y que hay que trabajar las palabras con cierto detenimiento, con cierto amor, con cierto cariño. Sí. Y esto es muy importante porque para el creador literario, para los ensayistas, para el discurso político incluso, para el discurso gerencial, es muy importante hacer una disección que nos permite entender que las palabras significan una cosa y sugieren otra. Tienen lo que se llaman denotaciones y connotaciones. O sea, una palabra significa, por ejemplo, la palabra revolución significa un gran cambio. Eso es lo que significa, lo que denota. Y lo que connota es violencia, ruina, sangre. Entonces, ¿cómo has manejado en ese proceso de aprendizaje como artista y como poeta, cómo has manejado los significados de la palabra? Considero que los artistas tenemos una gran responsabilidad ante el mundo, porque el lenguaje, el significado y lo que cada palabra es capaz de portar anuncia ya un mensaje que cuanto más depurado esté, estilísticamente, literariamente, ese mensaje va a aprender, va a llegar lleno de toda la hondura que yo en un nivel de pensamiento quiero transmitir, y necesito que ese lector entre en esa comunicación conmigo. Somos comunicadores. Y sí concedo una gran importancia al uso del lenguaje, a la exploración, porque tenemos un idioma rico. Tenemos un idioma, los idiomas son ricos de por sí. ¿Has dicho pero algo? El idioma nuestro, o sea, el español está lleno de tantísimas preposiciones, conjunciones, interjecciones, palabras que tienen hondísimos y grandísimos significados. Entonces, cuanto más yo depure eso, yo no apuro mi escritura, por ejemplo. A mí me gusta acercarme a los procesos e ir paso a paso. Yo respeto a los amigos que escriben poesía, que escriben teatro, que tienen esa rapidez. No, pero te digo que me interesa mucho destacar esa preocupación tuya, porque los poetas y los periodistas como yo, y bueno, yo soy periodista y político, somos comunicadores. Entonces tenemos que tener respeto por el público, tenemos que buscar la palabra exacta
para que en nuestra comunicación haya pedagogía, la gente aprenda. En efecto. Y me gusta mucho que tú tengas esa preocupación. Sí la tengo, porque además esto está deviniendo y se está viendo en una desvalorización, en una incluso traspolación, en una tergiversación de cosas que luego en la sociedad, todo eso también deriva, porque la sociología, quiero decir, somos seres sociales, somos seres biopsicosociales y estamos en entornos en constante intercambio. Y entonces yo creo que se debe desde los colegios, desde las instituciones educativas, se debe velar por eso, por favor, cuidar eso al máximo y porque todo eso es portador de una riqueza que está en la base de la sociedad y que luego en la evolución de nosotros mismos como seres humanos, hasta el tiempo que permanezcamos acá, en esta dimensión, creceremos, seremos capaces de ir creciendo, ¿no? Nadie nace aprendiendo, sabiendo. Quiero decir, es un proceso de crecimiento. Entonces, es importante que esto no se pierda, es importante que se cele y se cuide. No, y veo que tú también tienes un interés en la mirada, en la comunicación visual, que es muy importante, sí, porque la mirada habla, el hilo directo los gestos, y además tienes una buena gestualización, los gestos, los ademanes, la mirada hablan, y esa preocupación es muy importante para comunicarse con la gente. Efectivamente, estamos en un canal energético de intercambio, donde mis pensamientos y mis emociones están en interacción con tus pensamientos y tus emociones. Entonces yo creo que eso es auténtico. Esto es lo auténtico. No quizás una información que me llega hablada y que no. Quiero decir, me está aportando, no niego que existe un canal de comunicación, pero esto no tiene precio. Quiero decir, esto es invaluable. Sí, ahora fíjate una cuestión para este minuto y pico que nos queda. Mencióname algún gran autor o algún gran maestro que haya influido en ti. En el teatro, José Milián. Que Cubano. a su vez, cubano, que a su vez ha bebido de grandes, ¿Y en la poesía? de grandes maestros del teatro. ¿En la poesía? En la poesía existen poetas de una invaluable riqueza. Dulce María Loinás, Carilda Oliver, Federico García Lorca, Pablo Neruda. Pablo Neruda, tremendo poeta. Un grande. Y hay muchos poetas. La verdad es que yo intento leer a muchos poetas porque yo creo que los maestros han bebido de fuentes que son muy aportadoras. Bueno, qué bueno que hayamos conversado, mi querido Arístides Naranjo García. Qué chévere que estés en Miami. Ojalá que te vaya muy bien aquí y que tengas muchos éxitos en todas tus actividades. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.